Muy buen día, estudiantes de séptimo nivel del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material que, dicho sea de paso, ya es el último que voy a estar ofreciendo por este año. Ya pues hoy vamos a dedicar este video a lo último que entra en el examen, que es la estadística eh, o los conceptos básicos de estadística. Bueno, eh, vale la pena iniciar diciendo que si bien es cierto, la estadística como tal es una ciencia para muchos, pues para otros sigue siendo una rama más de la matemática que se encarga de, eh, de obtener datos, analizarlos y después del análisis eh, tomar decisiones sobre casi cualquier tema. Nosotros en realidad pues la estadística convive con nosotros o nosotros estamos muy cerca de lo que es la estadística en muchísimos campos. Vale la pena nada más pues acordarse, por ejemplo, de que cada 4 años cuando vamos a elegir al presidente, eh, esa nefasta decisión que tomamos a veces, eh, pues previamente, los meses antes, se habla bueno, quién va ganando. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, le preguntan a ciertas personas eh, por quién va a votar usted o por quién votaría usted si las elecciones fueran hoy. Y le preguntan a muchas personas, obviamente no le preguntan a todos, pero a nosotros nos dan un dato. Bueno, va ganando el PAC, o va ganando Liberación, o va ganando Restauración, o la Unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, pues que también es cotidiano, es cuando vemos algún deporte, específicamente el fútbol nacional. Eh, Se nos da un estudio estadístico de lo que pasó en el partido, cuántos pases hicieron, cuántas faltas hubieron, cuántos goles, y después eso se va acumulando históricamente y se dice, bueno, el equipo más ganador de Costa Rica es Saprissa, que tiene 35 campeonatos, y la liga tiene 29, y Heredia 28, y Cartaguito 3, o bueno, el equipo que más pases efectivos hizo fue la liga, que completó un 89. Entonces, nosotros en realidad estamos muy cercanos o tenemos muy cerca todo lo que es la estadística. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa realmente de estadística? ¿Qué es lo que nos interesa conocer? Pues nos interesa conocer algunos datos o algunos cálculos que son conceptos básicos. Sí es importante pues mencionar algunos datos que son más importantes que otros o algunos conceptos. El primer concepto es la unidad estadística. ¿Qué es la unidad estadística? Estadística, tildado en la primera I, unidad estadística. Bueno, la unidad estadística es una persona o algún animal o algún objeto sobre el que yo quiero hacer un estudio. Entonces, en este caso, pues voy a poner aquí persona, objeto de estudio. Entonces, qué sé yo, quiero hacer un estudio hoy eh, de cuántas personas tienen un teléfono marca Huawei. Entonces, cuando yo le pregunte a una persona, esa persona, ¿usted tiene el teléfono Huawei? Sí, gracias. Esa persona era una unidad estadística. ¿Okay? El siguiente concepto importante es el de población. ¿Qué es la población? Es, bueno, para decirlo más sencillamente, es el conjunto de todas las unidades estadísticas. Eso es una población. Conjunto de unidades estadísticas. Lo voy a poner así como UE, para no escribirlo todo. Entonces, digamos, nosotros no podemos hacer un estudio pensando en todo el planeta, uno lo restringe, por ejemplo. Yo voy a preguntarle
cuántas personas tienen un Huawei en Tirraces de Curriabat. Entonces, mi población van a ser todas las personas que vivan en Tirraces de Curriabat. Pero puede ser que yo quiera pensar, bueno, vamos a preguntarle cuántas personas tienen Huawei, pero realmente le voy a preguntar a los estudiantes del proyecto Centroamérica. Entonces, mi población van a ser los estudiantes del proyecto Centroamérica, aunque el proyecto Centroamérica esté ubicado en Tirraces de Curriabat. No es Tirraces, sino a la población en la unidad de estadística que conforman el proyecto Centroamérica. Entonces, bueno, esa es la población. El otro concepto que debemos considerar, bueno, voy a ahorrar esto, es la muestra. Nosotros, digamos, cuando hablamos en estadística, a veces es complicado preguntarle a todas las personas algo. Por ejemplo, si yo quisiera preguntar en Tirraces cuántas personas tienen un Huawei, es muy difícil que le pueda preguntar a todos los habitantes de Tirraces. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos están trabajando, otros no están en la casa, otros pues simplemente no quisieron abrir la puerta o contestar la pregunta. Entonces, como a veces no se puede hacer la pregunta a todos, se toma a un grupo de elementos para preguntarles y que ellos representen a toda la población. A esa cantidad o a ese grupo de personas se le conoce como la muestra. Vamos a definirlo como un subconjunto de la población. Y a ese subconjunto es el que yo tomo en cuenta y es el que me va a dar el dato exacto, digamos, o el dato que yo voy a tomar como representativo. Aunque no le pueda preguntar a todos, con las respuestas que ellos me den, es como yo voy a considerar el dato. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo este de las elecciones de presidente. Yo en mis casi 17 años que tengo ya de poder votar, a mí nunca me han preguntado por quién vas a votar, ¿verdad? Pero cuando yo veo las encuestas dicen que a nivel nacional el tanto por ciento va con el PAC. Y yo, qué raro, pero a mí nunca me preguntaron. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque se toma una muestra a nivel nacional y con las respuestas que da ese grupo de personas, pues se considera que es algo a nivel nacional. Evidentemente, hay una serie de factores que influyen para ver a cuántas personas le pregunto, ¿verdad? Pero eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, vamos a poner un ejemplo para poder determinar. Ah, bueno, me falta otro concepto, la variable estadística. La variable estadística. Estadística. La variable estadística básicamente es lo que se quiere estudiar. Es lo que deseamos estudiar o lo que deseamos analizar. Ahora, esa variable, no estoy muy seguro, sinceramente, de qué vayan a preguntar realmente sobre la variable. Pero sí vale la pena mencionarles, y creo que es algo que no está de más, y si está de más, pues no hace daño conocer, que existen dos tipos de variables. Están las variables cuantitativas o cuantitativas, que nos dan como resultado un número. Y están las variables cualitativas. La variable cualitativa nos da como respuesta normalmente una cualidad o una palabra. Yo lo simplifico así: si la respuesta no es un número,
Entonces, lo que sea es una variable cualitativa, ¿verdad? Evidentemente, pues la pregunta debe estar muy bien enfocada para no crear ambigüedad, ¿verdad? Pero básicamente esos son los conceptos básicos que nosotros debemos manejar en setting. Insisto, puede ser que la pregunta no vaya por ahí, ¿verdad? De si la variable es cualitativa o cuantitativa, pero, pero bueno, siempre es importante conocer o tener claras esas dos variables. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo donde uno pues puede estudiar o puede denotar todos esos conceptos básicos y encontrarlos en un solo ejercicio, y que bueno, puede ser un ejercicio de examen incluso, uno nunca sabe. Por ejemplo, dice, las cocineras del comedor, voy a anotarlo y ahorita lo leo. Las cocineras del comedor escolar, voy a poner ahí. Las cocineras del comedor escolar desean saber cuál es el tipo de carne preferida por los 127 estudiantes de la escuela. Para esto, entrevistan 25 estudiantes el lunes y 50 estudiantes el martes de la primera semana de clases. Entonces, ¿quién es la unidad de estadística? La unidad estadística, bueno, UE, habíamos dicho, son los estudiantes de la escuela, porque a ellos son los que se van a preguntar. ¿Cuál es la población? La población son los estudiantes, en este caso 127 estudiantes. La muestra, bueno, la muestra en este caso se le preguntó a 25 estudiantes el lunes y a 50 el martes, o sea, se le preguntó a 75 estudiantes. ¿Y cuál es la variable? La variable es el tipo de carne favorita, la carne preferida. Dicho sea de paso, esa respuesta no es un número, entonces es una variable cualitativa. ¿Cuál le gusta más? El bistec, el hígado. Entonces eso pues es una variable cualitativa. Dicho esto, pues lo que sigue en importancia es el cálculo de o el resumen de datos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque cuando a usted le preguntan algo,
o la persona hace una pregunta, es porque necesita tomar medidas o tomar decisiones respecto a los datos obtenidos. Entonces, vamos a estudiar las medidas estadísticas. En este caso se llaman las medidas de tendencia central. O sea, son un resumen de los datos. La primera medida en importancia es el mínimo. Y es el dato más bajo. La segunda medida en importancia es el máximo. O sea, el dato más alto. El siguiente dato en importancia es la moda. La moda es el dato que más se repite. El otro es la media aritmética, así se llama, media aritmética. Nosotros lo conocemos como el promedio. El promedio básicamente se calcula así. Es la suma de todos los datos entre la cantidad de datos. La suma de todos los datos entre la cantidad de datos. Y pues básicamente esos son los datos o esos son los valores que en el examen nos van a pedir. Ahora veamos un ejemplo. Y con ese ejemplo pues ya terminaríamos oficialmente esta información de séptimo nivel. Dice que, por ejemplo, se le preguntó el peso en kilogramos a 8 estudiantes. Sí, ya no me entró, estudiantes de séptimo nivel. A continuación los datos. 40, 43, 47, 48, 49, 54, 54 y 55. Evidentemente eran chiquitos porque no recuerdo cuándo fue la última vez que pesé 40 kilos. Bueno, vamos a ver con el dato más bajo, el mínimo. El mínimo en este caso sería 40, porque es el dato más bajo de todos. Y el máximo, en este caso sería 55, que es el chiquito que más pesa, o el estudiante que más pesa. La moda es el dato que se repite más veces. Y el único dato que se repite más de una vez, o sea, que se repite dos veces, es el 54. Y vamos con el promedio. El símbolo del promedio es este. ¿Cómo se calcula? Pues voy a sumar 40 más 43 más 47 más 48 más 49 más 54 más 54 más 55 y el resultado lo voy a dividir entre 8. Complicación aquí, que ustedes no pueden usar calculadora. Entonces tienen que ser muy buenos con la suma y muy rápido sumando. Yo recomiendo pues que hagan la suma en un papelito. Bueno, en el examen se puede usar todos los lados del examen, porque ustedes tienen que hacer esa suma. Si no, es imposible hacer el ejercicio, ¿verdad? La suma de todos esos valores, ahí me disculpan, pero yo se lo hice en la calculadora, es 390. Y ahora hay que ir 390 entre 8. Que como les digo, igual tienen que saber dividir muy rápido.
En este caso, la división da 48,75 y ese sería el peso promedio de los estudiantes. Ojo, no significa que sea el peso ideal ni nada, no, simplemente es el peso promedio. Cuando uno ve a un estudiante se espera que ande más o menos por ahí. Evidentemente hay estudiantes que pesan menos y hay estudiantes que pesan más, pero eso es como el dato más normal, ¿ok? Entonces, bueno, algo así pueden preguntar en el examen. Yo agradezco mucho a las personas que han visto los videos, que han sacado el tiempito para verlos. Sé que no ha sido fácil, sé que la situación del país pues es complicada y pues las clases así pues mucho más complicado. Pero de verdad espero que estos videitos sean provechosos de alguna u otra manera. También espero que entiendan que no es lo mismo dar una clase presencial a venir aquí a una pizarrita de 60 centímetros por 60 centímetros a tratar de desarrollar los temas en soledad. Y espero también que tengan presente que yo sé lo complicado que es, pues a veces tratar de entender todo un tema en un videíto de 15, 20 minutos. Pero bueno, se ha hecho lo posible. Yo esperaría pues que si alguien en algún momento tiene alguna duda, pues no tenga pena de escribirme, profe, ayúdeme. Y yo con muchísimo gusto estoy para servirles. Eh, Nos vemos en el chat. La próxima semana solamente hay una clase virtual. Yo creo que subiré un video eh, tratando de resolver algún examen o algunos ejemplos de ejercicios de examen, pero ya no es un video que yo elabore, sino pues es un video que me facilitará algún colega y espero pues que también les sea de mucho provecho. Nos vemos en el WhatsApp, ojalá que nos podamos ver en la última sesión Meet el próximo miércoles. De verdad, un abrazo, se les extrañó mucho y ojalá que el próximo año pues tengamos la posibilidad de encontrarnos de nuevo. Un abrazo, que esté muy bien, chaito.